Así que hoy debemos pelear para recobrar la tierra. Muchos cristianos sueñan con ir al cielo. Bueno, ese es un buen sueño. Pero sin embargo, Dios desea descender a la tierra. A nosotros nos gustan los cielos, pero a Dios le agrada la tierra. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con nosotros está hoy el hermano José Ramón Asensio. Siempre es un grato placer tenerte con nosotros, hermano Ramón. Gracias por invitarme a su programa, hermano. En nuestro último programa, el hermano Witness Lee expuso, según Génesis 1:26, que el hombre es el centro de la creación de Dios. ¿Podría darnos un breve resumen de lo que Dios hizo cuando creó al hombre? El hombre es el centro en la creación de Dios, ya que la vida humana es superior a todas las otras vidas creadas. Cuando Dios crió las vidas inferiores, según su género, así como el pasto, la hierba y los árboles, Él solamente dijo, produzca la tierra. Y cuando Él crió las lumbreras del cuarto día, así como el sol, la luna y las estrellas, Dios solamente dijo, haya lumbreras. De la misma forma, Dios después creó todos los seres vivientes según su género, así como los peces, las aves, el ganado, las bestias y todo animal que se arrastra. Así que se puede clasificar la creación de dos maneras, tomando como punto intermedio las lumbreras del cuarto día. Primero, la vida que no tiene conciencia de sí, y segundo, la vida animal que tiene conciencia de sí. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, Él no dijo, sea el hombre, sino que dijo, hagamos al hombre. Y en este programa veremos que la creación del hombre fue distinta a las creaciones anteriores, porque el hombre no fue creado según su género. El hombre fue creado según el género de Dios, según la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Estoy ansioso de oír el programa que viene a continuación. Así que comencemos con nuestro hermano Witness Lee y el mensaje del Estudio Vida de Génesis. Si leemos el relato de Génesis 1, you can realize when God came to the point that He was going to create man, nos daremos cuenta que cuando llegó el momento de crear al hombre, He did something different. Dios hizo algo diferente. He held a conference and he En la deidad tuvo un concilio y se habló entre sí mismo. O sea, en la deidad. Y la manera que se habló fue muy impresionante. Dios dijo, hagamos. Un Dios, pero dijo, hagamos. Esto tiene mucho significado. Para crear al hombre eran necesarias las tres personas de la deidad. Hagamos. Las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí tenemos la palabra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Luego Dios dijo, y señoreen, en plural. La traducción Reina Valera no la traduce así, sino que usa la palabra señoree en singular. Pero el hebreo original dice, ellos señoreen. Hagamos al hombre, no hombres, sino hombre. Un sujeto singular, pero es plural. Esto significa que el hombre es uno, pero es corporativo. Ellos y también un hombre. Hagamos un hombre, pero ellos señoreen. Hombre es un sustantivo singular, pero señoreen está en plural. Dios no dijo, hagamos a los hombres, sino al hombre. Un Dios, pero hagamos. Un hombre, pero señoreen. ¿No es esto precioso? Díganme, ¿había un solo Dios o varios dioses? ¿Había un solo hombre o varios hombres?
Tenemos que decir que nuestro Dios es único, pero es triuno. El hombre es uno, pero es corporativo. Aleluya. Nunca olviden los dos términos de Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos y señoreen. Aleluya. Ahora veremos el propósito, la intención del proceso restaurador de Dios y su creación adicional. Esto es de dos aspectos. Obtener al hombre corporativo para que lo expresara. Y ya vimos este punto. Y ahora venimos al segundo punto de su intención al restaurar y formar su creación adicional. Y esto es que este hombre corporativo, ejerciera su señorío. La esfera del dominio que Dios confió al hombre incluye 3 secciones: los mares, el aire y la tierra. Y la razón por la que hay necesidad de señorear sobre el mar es porque en ellas están los demonios. ¿Por qué Dios necesita señorearse sobre la tierra y en el aire? Porque en la tierra y en el aire están Satanás y sus ángeles. En los 4 evangelios, el Señor Jesús ejerció la autoridad de Dios sobre los mares, el aire y la tierra. Esta es la esfera del dominio que Dios confió al hombre. Hemos visto que el hombre lleva la imagen de Dios y que Dios le da al hombre el señorío sobre todas las cosas para que lo represente. ¿Por qué son la imagen y el señorío tan importantes hoy para nosotros los creyentes? Esas dos palabras, imagen y señorío, que fueron usadas en la creación del hombre, tienen mucho significado. Primero, nos muestran que Dios quería ser expresado en el hombre, porque lo hizo a su imagen. Cuando hablamos de imagen, estamos refiriéndonos a la expresión de algo. Por ejemplo, si usted tiene una fotografía de su hijo o hija, usted tiene la imagen de ellos, pero no su realidad. El hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios significa que Dios quería ser expresado en el hombre. Podemos ilustrar esto usando un guante. El guante fue hecho a la imagen de la mano, pero necesita que la mano entre en él para poder expresar a la mano. De igual forma, el hombre fue creado a la imagen de Dios para expresar a Dios. De acuerdo a Romanos 8:29, nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Hoy nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo en su resurrección. Ya que llevamos su imagen, esto significa que expresaremos a Dios. Además, Dios no solamente tiene el deseo, por el lado positivo, de ser expresado, sino que también tiene la intención, por el lado negativo, de derrotar a su enemigo. Por eso, según su voluntad, Dios desea que el hombre señoree sobre todas las cosas creadas, a fin de que seamos el medio para derrotar a su enemigo. Dios no va a derrotar a una de sus criaturas directamente, sino que lo hará por medio del hombre. Pero, ¿qué significa señorío? Significa autoridad. El señorío nos trae el pensamiento de un reino. Al hombre le fue dada la autoridad para ejercer el señorío y representar a Dios. Al juntar estas dos cosas vemos que Dios creó al hombre a su imagen para que le expresara y le dio señorío para que le representara. Por consiguiente, imagen y señorío significa expresión y representación. Muchísimas gracias, hermano. Volvamos al mensaje de hoy. God's dominion El señorío de Dios not only has a sphere, but also has an intention. no solo tiene una esfera, sino también una intención. In God's original creation, God had only one En la creación original, Dios tenía un solo propósito, esto es, el expresarse a sí mismo. Pero debido a la rebelión de Satanás, Dios tiene ahora otro propósito, que es vencer a su enemigo. Ahora Dios tiene 2 propósitos. Uno es expresarse a sí mismo y el otro, vencer a su enemigo Satanás. Cuando Dios creó al hombre, Él tenía estos 2 propósitos.
Él creó al hombre a su propia imagen para que el hombre lo expresara y le dio señorío para que venciera a su enemigo. El segundo aspecto de la intención de Dios al dar señorío al hombre es recobrar la tierra y conquistarla. Y esta frase implica que el enemigo ya estaba allí y que se libró una guerra. Así que miren la sociedad de hoy. El enemigo todavía está usurpando toda la tierra. Y ahora pueden entender por qué la oración que el Señor hizo cuando dijo: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ciertamente, eso se refiere a venir de los cielos a la tierra, y eso se cumplirá en la tierra así como en el cielo. Ahora esa voluntad se cumple en los cielos sin ningún problema, pero en la tierra, a fin de que la voluntad de Dios sea hecha, todavía existen muchos obstáculos. Así que debemos orar: santificado sea tu nombre, venga tu reino de los cielos a la tierra, hágase tu voluntad. Así que hoy debemos pelear para recobrar la tierra. Muchos cristianos sueñan con ir al cielo. Bueno, ese es un buen sueño. Pero sin embargo, Dios desea descender a la tierra. A nosotros nos gustan los cielos, pero a Dios le agrada la tierra. Déjenme decirles que cuando vayamos al cielo, el Señor dirá: hijitos míos, descendamos, bajemos para señorear sobre la tierra. Dios nunca estaría satisfecho de dejar su reino en los cielos, con que solo se haga su voluntad en los cielos. Pero hay tres cosas que deben suceder en la tierra. En la tierra Él quiere tener su reino. Y también Él quiere que se haga su voluntad. Y por último, en esta tierra, Él quiere que su gloria sea manifestada. Aquí vimos que en Génesis 1, del 26 al 28, Dios creó al hombre con la intención de sojuzgar la tierra y a Satanás junto con sus ángeles caídos. De esta manera, así Él podría implantar su reino, su voluntad y su gloria sería expresada y manifestada en la tierra. Así que parece que la lucha en cuanto al reino está centrada aquí en la tierra. ¿No es así, hermano? Efectivamente, no hay ningún problema en el cielo, pero sí lo hay en la tierra. Y para que se ejerza su señorío en la tierra, el Señor le dio a sus discípulos una oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, la cual ya está siendo hecha en el cielo, también debe ser hecha en la tierra. Podríamos decir que la lucha con respecto al reino tiene que ver con la tierra, porque el Señor quiere tener señorío sobre la tierra. El enemigo usurpó tal señorío, se hizo el príncipe de la potestad del aire y creó el sistema del mundo a fin de distraer al pueblo de Dios. No obstante, el Señor Jesús vino, entregó su vida por el mundo y nos redimió para recobrarnos de la distracción del mundo a fin de que seamos para Dios. La vida de Cristo en cada creyente tiene autoridad. Pero si no vivimos por esta vida diariamente, no expresamos a Dios, ni tampoco ejercemos su señorío. En el hombre caído existe un poder espiritual que proviene de Satanás, que hace lo posible para que no ejerzamos el señorío de Dios y seamos para Dios. Por eso, la única manera de expresar a Dios y ejercer este señorío es vivir de acuerdo a la vida de Cristo que recibimos cuando creímos en Él y fuimos regenerados. Nosotros los creyentes de Cristo tenemos la imagen y la autoridad de Dios para ejercer el señorío y traer el reino a la tierra. El deseo de Dios es tener su reino en la tierra, y es para este propósito que los cristianos estamos aquí, para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén, hermano José Ramón. Continuamos entonces con el mensaje. The Bible tells us La Biblia nos dice right away after the creation of man, que inmediatamente después de la creación del hombre, Satan came. Satanás se infiltró a fin de destruir al hombre
que Dios había creado para su propósito. Para hacer la historia corta, el hombre cayó y sin embargo, Dios no lo abandonó. Dios mismo se hizo hombre. Él vino para entrar en el hombre y hacerse uno con él. Y él vino para llegar a ser el segundo hombre, Jesús. El primer hombre no cumplió el propósito de Dios, pero el segundo hombre, sí, ciertamente que sí. El primer hombre era un hombre corporativo y el segundo hombre también lo es. Cristo es la cabeza del segundo hombre. Ahora, el cumplimiento del propósito no fue con el primer hombre. El primer hombre fracasó, pero con el segundo hombre el propósito de Dios es cumplido. Así que aquí, después de todo esto, el cumplimiento comenzó con Cristo. Cristo no solamente echó muchos demonios, sino que también dio autoridad a sus discípulos sobre todo poder de Satanás. Les digo, Satanás sí tiene poder, pero lo que nosotros tenemos es autoridad. La autoridad está sobre el poder. Por ejemplo, miren, en la calle hay muchos carros. Todos los automóviles son poderosos, tienen poder. Pero miren ese pequeño policía. Él tiene autoridad. Los automóviles tienen poder, pero el policía tiene autoridad. ¡Aleluya! A lo más lo que Satanás hizo son escorpiones. Tienen poder. Pero nosotros somos los policías. Nosotros damos las órdenes a Satanás. Jesús dio a sus discípulos esta autoridad. Y ellos la usaron. No poder, sino autoridad. Y la iglesia de hoy es el reino. Romanos 14 nos dice que la iglesia hoy es el reino de Dios. La vida de la iglesia es el reino. No podemos separar la iglesia del reino. Sabemos que en el futuro habrá una plena manifestación del reino. No hay duda de esto. Pero el reino ya está aquí ahora, en su realidad. Esta es la vida de la iglesia. La vida apropiada de la iglesia es el reino. Me parece que este es un punto muy interesante, hermano José Ramón. Witness Lee se refiere a Romanos 14:17 y él aplica el reino de Dios de una manera práctica a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia entonces consiste en una condición de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ya que la iglesia es el reino de Dios hoy, ¿cómo es que ella vence a Satanás y ejerce el señorío y la autoridad de Dios? Romanos 14:17 nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hoy la iglesia es el cuerpo corporativo de Cristo, compuesto de todos los que han nacido de Dios, es decir, todos los creyentes que han puesto su confianza y su fe en Jesús. Ellos son la iglesia y son también el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, es necesario que la iglesia viva esta vida de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Porque solo de esta forma podrá la iglesia expresar a Dios y ejercer su señorío. Satanás, el enemigo de Dios, ha dividido a los creyentes, separándolos los unos de los otros, y han causado que la iglesia esté vacía, prácticamente sin realidad alguna en cuanto a imagen y señorío se refiere. Pero Pablo está hablando aquí de una iglesia que expresa a Dios y ejerce el señorío para Dios. Por lo tanto, la iglesia y el reino de Dios son lo mismo. En esta era presente, la iglesia es el reino de Dios. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, expresa a Dios y ejerce su señorío. Esta iglesia constituye el reino de Dios hoy. Hermano José Ramón, es maravilloso cómo nuestra visión es ampliada por medio de las Escrituras. Muchas gracias, hermano. Continuamos con Witness Lee para la última sección del mensaje. Today, Hoy día, the church, with all the saints, la iglesia, que incluye a todos los santos, do have all the authority. sí tiene la autoridad, toda la autoridad. God will crush Satan. Dios aplastará a Satanás bajo los pies de los santos, como dice Romanos 16:20. Y los santos vencedores
tendrán autoridad sobre las naciones. Y esto está escrito en Apocalipsis 2. Y en el milenio serán reyes que reinarán con Cristo en toda la tierra. Aleluya. En ese entonces, Dios señoreará plenamente en esta tierra. Y ese será todo el cumplimiento de lo que Dios deseaba conseguir en Génesis 1. Finalmente, todos los santos reinarán como reyes sobre la nueva tierra, en la nueva Jerusalén por la eternidad. Ellos reinarán para siempre. How about that? ¿Qué les parece esto? Amen. Amen. So at that time, En ese tiempo, todos los ángeles malignos del aire serán echados en el lago de fuego. Aún el mar con todos los demonios serán echados en el lago de fuego. Y Satanás será también echado en el lago de fuego. Toda la contaminación desaparecerá. El señorío de Dios prevalecerá allí. Usted verá que allí se ejercerá la autoridad de Dios en la tierra. En Génesis 1 se ve la palabra señorío, y al final de la Biblia se ve que todos los santos reinarán con Dios por la eternidad. Y ese será el cumplimiento final del señorío de Dios. Bueno, el hermano Lee ha desarrollado maravillosamente estas dos palabras, imagen y señorío, y usó para ello la Biblia entera. ¿Podría usted unir esto y entonces darnos una conclusión? Bueno, la intención de Dios en su creación era expresarse a sí mismo y ejercer su señorío por medio del hombre. El Dios invisible creó al hombre para que éste le expresara, reinara y ejerciera su autoridad en la tierra. Y a través de toda la Biblia uno puede ver que esta es la intención de Dios con el hombre. Él creó un hombre corporativo. Y el pueblo redimido de Dios, que ha sido regenerado, tiene esta imagen y lleva esta expresión de Dios. Estos creyentes, como una entidad corporativa, son el aumento de Cristo en vida y naturaleza. Cuando la iglesia vive esta clase de vida, entonces expresa a Dios en la tierra hoy. Al final de la Biblia nos encontramos de nuevo con imagen y dominio. Dios es expresado y Dios está reinando. Por consiguiente, hoy en nuestra vida diaria tenemos la responsabilidad de vivir de una manera corporativa para hacer la expresión de Dios y ejercer su dominio sobre todas las distracciones y tentaciones de Satanás, así como también sobre nuestros fracasos y derrotas diarias. Tenemos una vida que no solamente ha sido redimida por la sangre de Cristo, sino que también ha sido fortalecida por el Espíritu de Cristo, capacitándonos para vivir a Cristo y así expresarle y ejercer su señorío. Realmente, hermano, le agradecemos que nos haya acompañado una vez más en nuestro programa y no olvide que le estamos esperando nuevamente en un futuro cercano. Gracias por invitarme a su rico programa. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de él. ¿No es esto precioso? Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. El título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor
con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia. Las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.